en la computadora. Entonces, estuvimos estudiando ya hace varios miércoles el tema de la salvación y entonces hoy vamos a considerar un tema muy asociado a la salvación que nos va a ayudar por la gracia de Dios a tener victoria sobre aquellas cosas que nos apartan de Dios, ¿no? Y el tema es ah, sobre la tentación, ¿no? Nosotros vimos de que Jesucristo vino a salvarnos de la condenación del pecado, ¿cierto? Y nosotros sabemos ya que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, entre la salvación y el pecado hay una cosa que nosotros conocemos como tentación. Sin tentación no hay pecado posible, ¿ok? Así que primero es necesario que ocurra la tentación y luego es que nosotros entendemos que viene el pecado si nosotros cedemos. Vamos a ir a Santiago, libro de Santiago. Vamos a buscar el capítulo, ya les voy a decir cuál capítulo. Mm, Vamos a buscar el capítulo. um, 1.13. 1.13. Quien lo tenga, por favor, lo podría leer. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Exactamente, muchas gracias, Mabel. Entonces, cuando nosotros, ese alguno evidentemente es alguno de nosotros, ¿no? No diga, no debemos decir que estamos siendo tentados de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, ¿ok? Y no puede ser tentado Dios por el mal por el hecho de que Dios es un Dios de bondad, un Dios de amor, y lo que es tentación, lo cual implica con el tiempo una caída en el pecado inmediata o a largo plazo, no se concibe bajo las características o los atributos bíblicos ah, que Dios tiene. Ustedes se acordarán cuando Jesús hacía referencia en el desierto, en la tentación, cuando él dice, no tentarás al Señor tu Dios. En esta versión dice tentar a Dios, pero Dios no puede ser tentado. Alguna otra versión debe decir no pondrás a prueba o no probarás a Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Antiguo Testamento dice traed todos los diezmos al alfolí? ¿Qué cosa? Tendrá. Probadme. Probadme ahora sí. Ajá, exacto. Probadme ahora. En esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abrí las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobreabunde. hasta que sobreabunde, perdón. Esto está en Malaquías 3:10. Entonces, la idea de que cuando Jesús dice no tentarás al Señor tu Dios, es decir, no pondrás a prueba a Dios para tratar de alguna forma de satisfacer tu curiosidad o tus ideas humanas acerca de lo que Dios puede hacer o lo que Dios no puede hacer. Era más o menos lo que los judíos trataban varias veces de hacer con Jesús. Bueno, danos señal. Y Jesús dice, ninguna señal se les va a hacer, les va a ser dada, sino aquella, la del profeta Jonás, ¿se acuerdan? Sí. Aquella que permaneció, Jesús dice, interesante, Jesús dice en el vientre de una ballena. El libro de Jonás dice el gran pez. Así que
Esa era la circunstancia con los judíos y estaban tratando de satisfacer su curiosidad a través de demostraciones y no estaban fundamentando su fe en Jesús a través de la evidencia bíblica que ellos tenían. Así que entonces nosotros no podemos decir, como leía Mabel hace un momentico, a ser tentado de parte de Dios, sino que nosotros somos tentados, somos tentados de acuerdo al background o las tendencias que nosotros tenemos, tanto las cultivadas como las heredadas. Estábamos leyendo entonces a Santiago, para Ileana que se acaba de conectar hace poco, estábamos leyendo Santiago 1.13. Vamos a seguir allí. 1.13, 14 y 15. Mabel, ¿lo puedes continuar leyendo, porfa? Ajá. El 14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Exactamente, fíjese todo lo que el apóstol Pablo está dando de alguna forma una secuencia de lo que ocurre. Primero viene la tentación y sabemos que no somos tentados de parte de Dios. Después entonces entendemos cómo yo soy tentado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte, porque la paga del pecado, como ustedes recordarán, es la muerte. Estoy buscando, no sé si tendrán alguna otra versión que pueda leer esos versículos. Me gustaría mirar qué dice otra versión cuando utiliza la palabra concupiscencia para que quede más claro. Concupiscencia son bajas pasiones, pero quisiera ver qué otra palabra utiliza. La mía dice diferente. A ver cómo dice Willy. ¿El 15? Ajá. 14 y 15, a ver, lee los dos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice lo mismo, papá. No. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias, Will. Esa versión similar a la que yo tengo. Pero fíjense, esta versión de Palabra de Dios para Todos, por ejemplo, que la acabo de encontrar, dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, el deseo malo da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Fíjense que el pecado crece. ¿Ok? Por eso nosotros entendemos de que el cristiano, si bien no practica el pecado, el cristiano en algún momento cuando si aparta la vista o la mirada de Cristo Jesús, puede errar al blanco, es decir, puede cometer pecado. Pero él se da cuenta y se arrepiente, ¿ok? Porque es un pecado no por comisión, pero es un pecado casual que surge en las circunstancias que el ser humano no buscó, que le apareció, que le ocurrió. Por eso nosotros tenemos que estar procurando nuestra salvación con temor y temblor en todo momento. No miedo hacia Dios, sino de nosotros mismos básicamente por lo que podamos hacer, porque muchas veces nosotros no conocemos cómo vamos a reaccionar en tal o cual situación. Y muchas veces lo que nos falta es la oportunidad para cometer aquello que de alguna forma nosotros deseamos. La nueva versión internacional dice sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Exactamente. Entonces, malo es todo aquello que se contrapone a la ley de Dios o al carácter de Dios. La ley de Dios es una expresión del carácter de Dios. Así que es la misma circunstancia cuando Jesús estuvo en el monte de la bienaventuranza. Él estaba verbalizando su propio carácter porque básicamente la gente no había entendido ni había interpretado cómo tenía que ser el carácter de Jesucristo. Así que él le tocó de alguna forma expresarlo a través de las bienaventuranzas, lo que habrían de tener aquellas personas que reflejasen el carácter de él mismo. Entonces, concupiscencia es un mal deseo. Ahora, la tentación en sí misma no es pecado, ¿sí? La tentación, voy a repetir, la tentación en sí misma no es pecado. Lo que es pecado es que una vez que yo he sido seducido por mi mal deseo, ¿ok? Ya sea que haya sido cultivado o haya sido heredado,
yo me dejé conducir y caigo entonces en pecado cuando finalmente yo cometo aquello que la ley condena. Es decir, el ejemplo de los hombres, por ejemplo, ve una chica en la calle, está casado. Bueno, el hecho de que la chica pase y él la mire, quizá en unos segundos no lo va a llevar al pecado. Pero si él mira para codiciarla y para observar su cuerpo y con detalle y todo lo demás, ya la cosa ahí cambia, ya le está pensando lo que está haciendo. No es una cuestión casuística, sino que en la casualidad la aprovechó para utilizarla, o sea, utilizar la oportunidad y aprovechar las circunstancias para mirar aquello que no le corresponde ver. Y no, nosotros no podemos tener la excusa, no, porque fulana o fulana de tal se viste así, no. Puede salir como quiera a la calle, pero el pensamiento es de uno, así que uno es dueño del pensamiento que genera a partir de la circunstancia o la tentación. Entonces, la tentación en sí misma no es pecado. Pecado es cuando yo me dejo llevar, lo alimento, lo acaricio, entonces ya en mi mente se puede hacer una serie de imágenes o circunstancias o fantasías, ¿verdad?, que me llevan a pecar por codicia. Y en la otra circunstancia, cuando el hecho se consuma en el aspecto físico. Entonces ahí ya estamos hablando de pecado, ¿sí? Estamos errando al blanco de forma directa, físico o mentalmente, por codicia. Entonces la tentación en sí misma no es pecado, ¿sí? Así que, como decía Martín Lutero, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero lo que yo sí puedo hacer es que ellos hagan nido en mi cabeza, que es totalmente distinto. Y Dios entiende eso. Dios entiende eso porque cuando vino Jesucristo a la tierra, Él tuvo que padecer como cada uno de nosotros, como lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Y ser tentado en todo, más sin pecado, como una demostración que una vida en el Espíritu Santo nos lleva necesariamente y por definición a una victoria sobre el pecado. Porque los hijos de Dios, cuando el Espíritu Santo mora en ellos, no pueden practicar el pecado. Eso es lo que dice la primera epístola del apóstol Juan cuando hace referencia de que los que son de Cristo, la simiente de Dios permanece en ellos. Y esa simiente es el Espíritu Santo. Está caracterizando de alguna forma a Jesucristo en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Todo está claro. Bueno, perfecto. Entonces el asunto es de que entre el tema de la salvación y el pecado está entonces la tentación. Y ese es el tema que nosotros estamos tratando hoy. ¿Ok? ¿Cómo lidiar con la tentación? Y fíjense que lidiar nos hace referencia a cómo de alguna forma tratar con ella, de tal forma que nosotros no caigamos y podamos ser victoriosos, que es lo que nosotros necesitamos. Y creo que por nuestras cabezas muchas veces pasan circunstancias en las que decimos es imposible que yo pueda hacer todo al pie de la letra cabalmente como Dios lo pide. Y no es así. La verdad es que en Jesucristo hay garantías eternas y por su ejemplo en la tierra de que nosotros podemos experimentar lo que Jesús experimentó en la tierra en su relación con el Padre para vencer el pecado, porque de otra forma Jesús lo habría dicho. Cuando Jesús le traían algunos enfermos, en alguna circunstancia, por ejemplo, ahora se me ocurre María Magdalena. Cuando se levanta María Magdalena del suelo, ya se fueron los fariseos, quedó Jesús con ella frente a frente, le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y él le dice María Magdalena, ninguno, ni yo tampoco te condene, vete y no peques más. Entonces, si Jesús hubiese sido de alguna forma una persona que condenara la tentación, habría dicho, vete y no seas tentado más. Pero Jesús no está condenando la tentación, Jesús estaba condenando de forma implícita que el problema que Dios tiene con el ser humano es el pecado y no la tentación. Porque mientras estemos en esta tierra y con este cuerpo mortal, nosotros vamos a experimentar lo que es la tentación. Y la tentación es una oportunidad para que nosotros busquemos más de Dios y podamos reflejar el carácter de Cristo en todas nuestras luchas, en todas nuestras pruebas. Así que entonces Jesús le dice, vete y no peques más. Jesús no estaba siendo masoquista, ni estaba tratando de ponerle, digamos, una vara lo suficientemente alta para que ella se frustrase
y no lo pudiese seguir. Fíjense que María Magdalena, después que tiene el encuentro con Jesús, ella no lo sigue de forma instantánea. Pasa un tiempo, ¿verdad? Y después que hubieron sacado 7 demonios de ella, no sé si fue antes o después de esa circunstancia, pero lo cierto es que María Magdalena todavía no se había decidido a seguir a Jesús. Usted ve después a María Magdalena siguiendo a Jesús y sirviendo a Jesús con María y con las demás mujeres que servían a Jesús, con los discípulos. Entonces María sabía de que si ella, María Magdalena sabía de que para que ella pudiese ser victoriosa sobre la tentación y por ende sobre el pecado, necesitaba necesariamente seguir a Jesús. Seguidme, decía Jesús, venid en pos de mí. Así que la tentación no viene de Dios. La tentación ocurre de acuerdo al deseo malo de cada uno. Y si nosotros acariciamos entonces esa circunstancia, esa tentación nos va a llevar indudablemente a caer en pecado. Ahora, vamos a leer a 1 Corintios, el capítulo 10, el verso 13. Otra persona que pueda leer, por favor, Santiago 1, 2 al 5. Santiago capítulo 1, 2, 5. Yo tengo 1 Corintios 10, 3. 13. O 13, ok. Ajá, por favor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén, exactamente. Entonces fíjense que nosotros no somos tentados, se nos acaba de leer Fide, más allá de lo que nosotros podemos soportar, sino que cada uno de nosotros en esa circunstancia vamos a recibir también la ayuda idónea de parte de Dios para que nosotros podamos escapar, para que no nos quedemos allí. Fíjense ustedes de que no es que usted va a resistir estando en el mismo lugar. No. Dios quiere darle escape de eso. Dios lo quiere liberar de eso. Fíjense, si yo soy una persona que tiene problemas con el alcohol, yo no puedo estar pasando por una tasca o una barra de esta constantemente donde la gente está tomando caña, alcohol, porque yo sé que eso a mí me atrae, si fuese mi caso de una persona que tiene ese vicio. O sea, yo no puedo permanecer allí. Si yo vivo en un edificio, en una casa, que la parte de arriba donde yo vivo, puedo mirar desde abajo, donde está la licorera en la cuestión, eso me hace daño, mejor ni lo miro allí. Y si es posible me mudo de allí por ponerlo en un caso radical, ¿no? Así que el asunto es de que yo tengo que evitar eso porque Dios está dispuesto de que conjuntamente con la tentación yo pueda tener la salida para evitar aquello que me hace malo, que me hace caer en pecado. Entonces, quisiera hacer un pequeño comentario aquí, sí, adelante, fíjense. si es posible. Vemos en la parte, en medio del versículo, en la mitad del versículo que dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados. Esta palabra dejará nos aclara a nosotros que Dios no es quien nos manda la tentación. Él no dejará que seamos nosotros tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Y él también dice que sino que dará también juntamente con la tentación la salida. O sea, Dios da la salida. Alguien más nos tienta, pero la salida la da Dios para que nosotros podamos resistir. Y no va a dejar que seamos más tentados de lo que nosotros podamos resistir. Exactamente. Dios está comprometido totalmente a salvarnos de la caída del pecado. Entonces nosotros no vamos a batallar más allá de lo que nosotros podemos realmente porque Dios entiende que nosotros somos seres humanos. Y conjuntamente, así como la tentación viene, Dios pues va a abrir puertas para que la salida, la opción de escoger por Dios brille para nosotros a fin de que nosotros no caigamos en aquello que desagrada a Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Uno, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense, la tentación podríamos verla como una especie de prueba en la cual nosotros tenemos que pasar para realmente afianzar nuestra fe y nuestra decisión de servir a Dios en todo momento. ¿Qué es lo que realmente Dios está tratando de hacernos entender a nosotros? Que nosotros estamos en una contienda contra el bien y el mal y que cada día estamos nosotros haciendo decisiones para Dios o con Dios o en contra de Dios. Lo que Dios dispone es que en toda circunstancia darnos la salida para que nosotros podamos escoger por Él y para Él. ¿Ok? Fíjense que el apóstol dice aquí, el poder de los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Eso es motivo de alegría, o sea que Dios, por medio de la fe, ¿ok? Me protege, el poder de Dios. Fíjense que Dios me protege cuando yo tengo fe. Si bien Dios tiene misericordia de aquellos que de los que no le conocen, cuando nosotros como hijos de Dios conocemos de su palabra, Dios tiene de alguna forma especial cuidado de nosotros para que no seamos si bien somos, perdón, el target por definición del enemigo, Dios se va a encargar de que asimismo nosotros podamos ser el blanco de los santos ángeles de luz para que nosotros podamos resistir y salir victoriosos de las pruebas que nos sobrevienen en todo momento. Recordando que el enemigo, dice la escritura, de que ha salido como león rugiente buscando a quien devorar, y Dios lo sabe. Entonces, el enemigo se va a encargar de ponernos tropiezo en todo tiempo para que nosotros pues caigamos y nos desanimemos en nuestro camino de la fe. Así que nosotros no podemos evitar la tentación. Ahora, la derrota sí es opcional, ¿ok? La derrota es opcional. Es decir, yo decido si ser derrotado por la tentación. Cuando yo soy derrotado por la tentación, entonces yo caigo en pecado. Ahora, si yo puedo ser victorioso en la tentación, eso implica entonces como resultado que yo puedo entonces tener victoria sobre el pecado, ¿ok? Cualquiera que fuese por la ayuda de Cristo Jesús. Así que evidentemente nosotros tenemos que soportar muchas cosas, pero todas estas cosas nos van a acercar cada vez más a nuestro Salvador porque vamos a tratar de buscar más fortaleza y más entendimiento de cómo Él fue cuando estuvo aquí en la tierra para que nosotros podamos por imitación vencer como Él venció. Y fíjense que la figura que utiliza aquí el apóstol Pedro es de que nuestra fe es como el oro, ¿ok? Y dice que esta fe se tiene que probar en fuego, ¿ok? Y esta fe dura para siempre, ¿ok? Entonces esa fe, si dura y es aprobada, dará alabanza y gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Fíjense que la fe que sale aprobada en la prueba da alabanzas a Jesucristo, es decir, glorifica a Jesucristo. Por eso nosotros entendemos de que en la gran controversia, el honor de Dios y el honor de Jesucristo está envuelto, está asociado directamente con el reflejo del carácter perfecto de Cristo en su pueblo, en su iglesia. No como otras personas piensan de que otras iglesias dicen, no, bueno, tranquilo, no hay problema, tú puedes seguir viendo tu vida, tú vas a seguir y continuar así hasta que Cristo venga, Dios te va a limpiar cuando tú vayas ascendiendo, cuando estés en el cielo. No, eso no es así. El cielo lo empezamos a vivir nosotros acá. Lo empezamos a vivir. Nosotros recordemos cuando Jesús vino a la tierra, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Básicamente repitiendo las palabras de Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre ustedes. Y después Jesús entonces, para afianzar lo que él estaba explicando más adelante, él dice, no los voy a dejar huérfanos, voy a mandar el Espíritu Santo para que esté con ustedes, para que les sea de consolador, para que esté en vez de mí, para que Él los acompañe y sea con ustedes, para que ustedes puedan realmente vivir el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se vive como Jesucristo lo vivió en la tierra hasta que Él ascendió
fue tomado y entonces intercediendo por nosotros está en su lugar hasta que Él venga en su momento. Así que entonces nosotros no podemos evitar la tentación, vuelvo y reitero, pero sí podemos decidir si ser derrotados por ella o no. Así que como dice Hebreos 2, 17 y 18. Hebreos, a ver si Sarita lo puede leer o... Para atrás. A ver, Hebreos, exactamente, vamos para atrás. 2, 17 y 18. Ya voy, deja buscarlo. Sí, sí, tranquila. Ok, 2, 17, 18, ¿verdad? Ajá. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasemos por pruebas. Amén. Exacto, exactamente. Fíjense, por lo tanto era necesario que Jesús fuera igual, esta versión la que yo estoy leyendo que dice, fuera igual a sus hermanos. Me gusta más como dice esta versión, igual a sus hermanos, porque algunas personas dicen, bueno, semejante no es igual, ¿verdad? Pero esta versión que estoy leyendo acá dice igual. Y sé que igual está más correcta por el hecho de que cuando usted lee, ahí mismo en los primeros versículos del capítulo 2, del capítulo 2 y el verso 16, como lo vimos el miércoles pasado, cuando yo les hacía referencia a la King James Version, cuando dice que no tomó Jesús sobre sí la naturaleza de ángeles, sino la simiente de Abraham, es decir, de humano. Está haciendo referencia directo a eso. Entonces, cuando dice que igual, que Jesús se hizo igual a sus hermanos, se hizo igual, hablando en carne, a cada uno de nosotros. Después de 4000 años de pecado, Él vino a este mundo para enseñarnos a nosotros cómo vivir y glorificar a Dios en este templo. ¿Ok? El templo me refiero al cuerpo. Entonces, de esta manera Jesús puede ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. Jesús mismo sufrió y fue tentado, mas nosotros entendemos que fue sin pecado. Entonces Jesús entiende y Jesús puede ayudarnos cuando nosotros somos tentados para que podamos salir victoriosos de la tentación y evitar el pecado, porque esa es la idea. Si te está ofreciendo una ayuda preventiva de la caída en pecado, te está previniendo de la tentación, te está diciendo de caer en tentación, perdón, para que tú entonces no caigas en pecado. Ahora, ¿Jesús tiene remedio para cuando caes en pecado? Sí, cuando uno cae en pecado, Jesús te puede perdonar, nos puede perdonar. Pero el ideal del cristiano es que nosotros podamos, por la conciencia plena de quién es Jesucristo, de quiénes somos nosotros, de cuánto necesito yo de Él, estar más cerca de Él de tal forma de que yo no le dé chance al enemigo de que me haga tropezar, ni tampoco mi propia tendencia me lleve a mí a hacer algún tipo de agravio contra el carácter de Dios al manifestar, digamos, rasgos de carácter que lo deshonran a Él y que se asemejan más al enemigo. ¿Sabe que Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo? That's right. ¿Se acuerda de eso? Evidentemente, Sí. el diablo tiene sus hijos, Jesús tiene sus hermanos, el Padre tiene hijos, Dios Sí. Padre tiene hijos, nosotros somos los hermanos de Jesucristo, digamos por la afiliación que tomamos con Él cuando Él vino a la tierra, y somos coherederos con Él, coparticipantes también de sus sufrimientos, por cierto, Sí. así como hay una cosa, también hay la otra. Entonces, o nosotros somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No, aquí no hay medias tintas. Los hijos de Dios hacen lo que Dios pide y los hijos del diablo hacen lo que el diablo pide. Y los fariseos lamentablemente no estaban haciendo lo que era de Dios, sino lo que era del diablo, de Satanás. Por eso terminaron entregando a Jesús para ser crucificado y entonces tratar de ellos de seguir con su sistema de ceremonias y aprovecharse de la gente y vivir en sus propios pecados como ellos de alguna forma ya dejaban mostrar por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Entonces, en forma práctica, ya entendemos nosotros de que no podemos evitar la tentación y que la tentación no es pecado. Ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo hago yo para qué es lo que Jesús me dice que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que la Biblia me dice que yo tengo que hacer para evitar
caer en pecado? ¿Cómo yo puedo prevenir el pecado? Entonces vamos a ir, ya para ir cerrando, a, a Salmos 119:11. Salmos 119:11. Quizá Iván lo podría leer, no sé si Iván está allí o se desconectó. 119:11. Si no, Mabeli lo podría leer, por favor. Ajá. ¿Está Iván o no? No sé, o no sé si él tiene mala conexión o Ok, tiene, según está conectado, pero quizá, no sé si tiene buena recepción. pues Si no lo le, leo. ajá, por favor. Dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Exactamente. Mira esta versión que tengo acá, está bien interesante. Esta es la Palabra de Dios para Todos. La versión Palabra de Dios para Todos dice, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Fíjense cuál era la estrategia del salmista para no pecar contra Dios. Memorizar las enseñanzas para evitar caer en pecado. Punto. Una de las formas en que nosotros podemos asegurarnos de evitar caer en pecado es repetir la palabra del Señor, no como una especie de talismán o una vana palabrería o repeticiones, como los gentiles, decía Jesús, que pensaron que por sus vanas repeticiones serían escuchados, sino bajo la conciencia de que lo que yo estoy diciendo es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es eficaz, es viva y tiene poder para hacer aquello que dice que va a hacer. Y allí, no estamos, allí estaríamos aplicando entonces fe además. No solamente memorizando, sino aplicando fe al creer de que lo que estoy diciendo es cierto porque es la palabra de Dios. Y ya vimos nosotros de que no hay nada más hermoso, ni siquiera el oro mismo, ¿ok? Que se pueda comparar a la fe. La fe es más hermosa que el oro y más valiosa. Y que sabemos nosotros de que esta fe, siendo probada aún en fuego mismo, dará frutos de alabanza y gloria a Jesucristo nuestro Salvador, que es lo que nosotros como hijos de Dios realmente deseamos, glorificar a Dios. Por eso la Escritura dice en la profecía concerniente a Jesús, cuando estuvo en el templo sacando a los cambistas, el celo de tu casa me consume, ¿ok? Haciendo referencia al hecho de que Jesús tenía un celo por la gloria de Dios. Es lo mismo que nosotros deberíamos sentir. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer es memorizar versículos. Eso es parte de lo que hemos estado haciendo en el Bible, aprendiendo el libro de San Juan. Y esto ayuda para que nosotros podamos grabar en nuestros pensamientos aquellas cosas que nos ayudarán a nosotros a salir de la tentación y ser victoriosos sobre una posible caída de pecado. ¿Ok? Entonces, hay otro versículo que podríamos utilizar que nos va a ayudar y es muy similar a este. Vamos a ir a Salmo 48. ¿Te lo podría leer Sarita? Sí, Ajá. Salmo 48. 8. Correcto. Ahí voy. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Exacto. Fíjese, nosotros sabemos que corazón hace referencia a la mente, específicamente al lóbulo frontal. Dios mío, deseo que se haga tu voluntad, llevo tus enseñanzas en mi corazón. Entonces, fíjense, interesante. No solamente cuando nosotros memorizamos la Biblia y la repetimos en nuestra mente o la decimos con voz audible, estamos aplicando fe y estamos evitando de esta forma traer pensamientos que no hagan tener tentaciones y caer en pecado, sino que además de eso, cuando nosotros guardamos las enseñanzas de Dios en nuestra mente, estamos diciéndole al Señor, Dios mío, haz tu voluntad. Y eso es parte del problema que nosotros tenemos, que muchas veces nosotros no queremos que Dios haga su voluntad en nuestra vida porque pensamos que la voluntad que yo tengo hacia alguna cosa en particular es mejor de la que Dios tiene para nosotros. O sea que la Escritura dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son vuestros pensamientos, que así como más alto es el cielo de la tierra, está más distante el oeste que del este, así son los pensamientos de Jehová.
¿Entiende? Entonces, para que nosotros podamos encajar en ese mundo de pensamiento celestial, de lo que Dios desea para nosotros, nosotros necesitamos conectarnos con Dios, sabiendo cuál es su voluntad, aprendiendo de su voluntad, memorizando versículos, apartándonos de aquellos que nos aleja de Dios, y entonces nosotros podemos andar como mirando al invisible por la fe, así como anduvo Moisés, así como anduvo Abraham, teniendo victoria sobre aquellas cosas que le apartaban de Dios. Y todas estas personas evidentemente tuvieron sus problemas y sus luchas, pero demostraron también de que en Dios hay perdón y de que Dios es reverenciado por sus hijos porque es un Dios misericordioso o misericordia. Grande es tu misericordia, son para siempre, decía el salmista. Así que nosotros, si hemos cometido pecado o si hemos errado, tenemos a Jesucristo el justo intercediendo por nosotros y podemos llegarnos confiadamente al trono de la gracia sabiendo de que seremos recibidos allí. Pero no es la voluntad de Dios que nosotros caigamos en pecado, sino que nosotros seamos librados del pecado y que podamos ser prevenidos de circunstancias en las cuales la tentación nos lleve a errar el blanco. Por último, en el libro de Isaías, capítulo 26, el versículo 3, no sé si Liana sigue conectada, lo podrías leer para cerrar con broche de oro. Estoy conectada, pero estoy trabajando. Oh, perfecto, está bien, no hay problema. Entonces, Fide. Perfecto, Ileana, no hay problema, saludos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Exactamente. Qué Entonces, verso tan nosotros bello. sabemos de que estamos en una guerra entre el bien y el mal. Y a veces estas cosas nos pueden hacer sentir ansiedad por pensar, bueno, nosotros somos tan poquita cosa, somos como un grano de arena en el mundo, somos tan débiles, somos tan como gusanos de tierra, como nada delante de Dios. ¿Cómo es que yo voy a poder hacer esto? Bueno, no nos fijemos en lo que yo puedo hacer por mí mismo, sino en lo que Jesucristo puede hacer por nosotros a través de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Acaso no podemos ser más que vencedores cuando el Espíritu Santo obra poderosamente en nosotros? Claro que sí. Amén. Solamente que nosotros necesitamos seguir al pie de la letra lo que Dios nos dice, confiar en lo que Él tiene para nosotros, porque sus caminos son mejores que los nuestros. Tú guardarás, vamos a leer esta versión que yo tengo acá. Tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Es decir, los que confían en Dios son aquellos que tienen fe en Dios, y los que tienen fe en Dios son aquellos que se mantienen pensando, ¿ok?, en Dios, en sus caminos, y adicionalmente Dios trae paz. Qué hermoso, ¿no? Amén. Me gusta esta versión como dice, se mantienen pensando en ti, porque es un continuo. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Indistintamente en las circunstancias que nosotros nos encontremos, nada podemos hacer por nosotros mismos. Solamente bajo una constante o bajo un constante dominio del Espíritu Santo en nuestra mente, de nuestros lóbulos frontales como nosotros, vamos a poder estar en paz. Y no solamente en paz, manteniéndonos en la voluntad de Dios, venciendo la tentación y venciendo al enemigo en su propio terreno, que es lo más difícil. O sea que el enemigo trató de reclamar este territorio en la tierra, me refiero como suyo. Pero Jesús nos dio ejemplo a nosotros de que aún en este propio territorio que le ha sido de alguna forma cedido por culpa del pecado de Adán, Jesucristo lo retomó y nosotros también lo podemos retomar para que finalmente espiritualmente ahora me refiero, espiritualmente venciendo al enemigo en su propio terreno para que después, cuando finalmente pasen los 1000 años y todos los redimidos hayan pasado esa revisión de los libros para entender de que Dios es realmente justo y bueno y perfecto, cuando volvamos a la tierra para que todo finalmente sea restablecido a la perfección, entonces nosotros podamos ser victoriosos plenamente, no solamente espiritualmente, sino físicamente sobre aquello que nunca tuvo que haber sido, que fue el pecado. ¿Alguna pregunta? No, por mi parte. ¿Alguna ¿no? acotación? Todo bien. Oh, Iván, estabas allí, qué bueno, excelente.
Qué bueno que te conectaste. Tengo que pasar algunos de estos días por allá con la ayuda de Dios. Yo voy a orar y entonces cerramos. Padre Celestial, que tú moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por tu amor y tus bondades, por tus misericordias, por enseñarnos de que tú eres un Dios que nos tomas de la mano, que nos guías y deseas hacernos más que victoriosos en todas las cosas. Deseas llevarnos para morar contigo por la eternidad, Sí, Señor. para vivir, Señor, como tuvo que haber sido desde el principio, Amén. sin ningún tipo de pensamiento en el pecado, del dolor, de las lágrimas, de la tristeza, sino en una vida plena, gozosa y victoriosa en ti por la eternidad. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a asirnos de tus promesas para que podamos ser victoriosos, así como Jesús lo fue en esta tierra. Amén. Te pido bendición sobre cada una de las personas que se pudieron conectar, Iliana, Iván, Mabel, Sarita, Fide, con Willy allí, y también asimismo las personas que después escucharán este mensaje, que pueda ser de ayuda, para que ellos Amén. también puedan ser victoriosos, como tú deseas que sean victoriosos sobre el mal. Te agradecemos todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén. Amén.